començarà l'Alejandro Mesa, sí? amb una xerrada que es diu Comedia, Cuerpo y Éxtasis, una conexión en la alteridad. Llavors, l'Alejandro Mesa és exestudiant de filosofia de grau aquí a l'UAB, també va estudiar el màster de filosofia, també en tendències contemporànies aquí a l'UAB, i ara és PIF, és personal investigador en formació al Departament de Filosofia, i la seva investigació versa sobre el tema de l'humor i el seu aspecte ontològic. ¿Sí? Buenos días a todo el mundo. Voy a hacer una presentación sobre comedia, cuerpo y éxtasis, una relación en la alteridad. Ruego un poquito de paciencia porque mi estado físico de hoy no es el más adecuado y a lo mejor me cuesta un poquito más expresarme de lo habitual. Cuando lancé la propuesta de participar en este congreso de cuerpo y éxtasis, lo que me pareció más relevante de cualquier exposición que pudiera hacer al principio es dar una breve introducción o una noción del concepto de éxtasis, ¿no? Porque como mínimo para mí no me resultaba un concepto evidente de por sí, no era un concepto ni familiar ni fácil de explicar, porque creo que podía entenderse de muchas maneras, ¿no? No obstante, veía la conexión ya que podía existir con mi tema de investigación, que en este caso pues, es en relación al humor, ¿no? Para hacer esta introducción he seguido una manera, digamos, bastante académica tradicional, que es buscar definiciones en grandes diccionarios, empezando por el Diccionario Panhispánico de Dudas de la RAE, que en este sentido es más claro que el diccionario general. Define el concepto de éxtasis como un estado de exaltación o suspensión de los sentidos provocado por un sentimiento religioso, de alegría o de admiración. Obviamente a mí sobre todo me interesa en relación a la exaltación por alegría, ¿no? Pero Ferraté Mora en su diccionario de filosofía da pues obviamente mucho más contenido al concepto de éxtasis en la historia de la filosofía, como un concepto en el cual grosso modo se halla una suspensión momentánea de la identidad, de la ubicuidad y en definitiva de todo aquello que, como decían los neoplatónicos, nos hace ser sí mismos, ¿vale? Esto ellos lo definían literalmente como un abandono de sí mismo, sería el éxtasis. A partir de ahora, para abreviar, cuando nos refiramos a esta suspensión de la identidad, de la ubicuidad y de todo aquello que nos hace ser sí mismos, yo lo voy a llamar una suspensión de la mismidad, ¿vale? Tertuliano dice también que el éxtasis es hallarse fuera de la propia razón, por gracia divina. Como veremos, este abandono de sí mismo tiene una connotación que va más allá de esta propia suspensión de la razón o de la mismidad, ¿no? Para profundizar en el concepto de éxtasis, me refería a la obra de un importante autor del siglo XX, que es Mircea Eliade, que da una perspectiva histórica y arqueológica sobre el concepto de éxtasis en relación al chamanismo, en una célebre obra que él tiene, que es el chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, y analiza, como decíamos, esta experiencia extática, ¿no? A grandes rasgos, pese a la multitud de diferencias que existen entre las diferentes experiencias estáticas de los diferentes pueblos siberianos, indoeuropeos y demás, en general comparten un esquema común, y es que se puede hallar una suspensión de la mismidad en los términos anteriormente descritos, es decir, se pierde la identidad, la ubicuidad y todas aquellas nociones que antes comentamos, pero también se produce a la vez un abandono del cuerpo, que este tema es obviamente en este congreso muy importante. Este abandono del propio cuerpo se debe entender en el contexto del éxtasis chamánico en relación a que lo que pretende el chamán es ascender a los cielos o descender a los infiernos, ¿no? Un prototipo de religiosidad y misticidad arcaica, ¿no?
Dice Eliade: como chamán, este es el especialista de un trance durante el cual su alma se cree abandona el cuerpo para emprender ascensiones o descendimientos al infierno. Este, digamos, es el esquema clásico, ¿no?, del éxtasis, de la experiencia extática chamánica. Pero yo lo que quiero hablar es de otro tipo de éxtasis que se contrapone a este tipo de éxtasis chamánico, que, como veremos, comparte una conexión con el éxtasis religioso posterior de, por ejemplo, el cristianismo, y es el éxtasis dionisíaco. En el concepto de éxtasis dionisíaco, el propio Eliade hace una pequeña referencia, muy pequeña, de apenas 7 o 8 líneas en su libro, en la cual él mismo admite que la corriente mística dionisíaca parece tener una estructura distinta. Por el contrario, es Apolo a que se parecen algunos personajes legendarios griegos que se podrían comparar con los chamanes. La cuestión radica aquí en preguntarse, obviamente, en qué podemos hallar esta distinción, esta diferencia entre el éxtasis dionisíaco y el éxtasis prototípicamente chamánico, y que, como veremos, se extiende en general al éxtasis religioso convencional. Bueno, ya Nietzsche, como es célebremente conocido, en algunos fragmentos del Nacimiento de la Tragedia, de su primera obra, pone el énfasis en el aspecto de regenerador social, ¿no?, que se encuentra en el éxtasis dionisíaco, es decir, de apelación a una conexión con la sociedad. Eso no es algo común en la reivindicación del éxtasis. Pero nosotros lo que queremos para esta exposición es ver que, pese a que la diferencia estriba en que para el éxtasis, que se desencadena prototípicamente en el chamanismo y en general en cualquier forma ulterior de religiosidad, la suspensión de la mismidad, como decíamos, se provoca siempre en aras de poder abandonar el cuerpo. Y este es el eje fundamental de la diferencia. En cambio, en el éxtasis dionisíaco se realiza, a mi parecer, según he podido observar, un giro diferente. Se produce una suspensión de la mismidad, sí, es decir, se pierde la noción de identidad, de ubicuidad y todo lo que aquello nos hace ser sí mismos, pero eso no lleva, curiosamente, al abandono del cuerpo, sino, a mi modo de entender, a su reconfiguración. En Dioniso, el éxtasis no significa una trascendencia de nuestros sentidos en terminología clásica, y un escape de nuestra mismidad para viajar a otra parte, aún más allá, a una trascendencia con Dios, o a un viaje a los infiernos o al cielo, sino más bien sería como un desborde de los mismos sentidos, pero para hallarse en el mismo lugar. Esto sería como comparar una trayectoria lineal o una trayectoria circular. En el éxtasis prototípicamente chamánico y religioso, incluso en el éxtasis cristiano más reciente, siempre hay una linealidad en el éxtasis. Es decir, por un lado tenemos la sensación, y cuando se produce esa sensación se produce un desplazamiento, un abandono del cuerpo, es decir, se va a otro lugar. En cambio, en Dioniso no se pretende eso, sino se pretende dar un giro para volver al mismo lugar, pero de otra manera, es decir, considerando al cuerpo en otras circunstancias. Entonces, como ya estamos adelantando, la gran diferencia es que podríamos decir que arquetípicamente el éxtasis tiene dos componentes principales, en un sentido ontológico, que serían la suspensión de la mismidad y el abandono del cuerpo, pero en puridad, en el éxtasis dionisíaco solo será la circunstancia, pues, de la suspensión de la mismidad y no del abandono del cuerpo. Porque, como decíamos, se viaja para quedarse aquí, no para ir más allá. Entonces, mi hipótesis es que en el éxtasis dionisíaco el cuerpo ya no es el mismo después de la reconfiguración, por supuesto, sino que lo que se reivindica es pensar con el cuerpo, y que este no sea, por tanto, un mero medio de transporte, ¿no?, como sería para otras formas de éxtasis, que al fin y al cabo es por lo que puede resultar una dificultad o un problema el cuerpo. Entonces, cuando yo estaba haciendo esta indagación, consideré que era importante indagar en el problema del concepto de identidad, para entender realmente
porque hay dos visiones, si no más, por supuesto, de entender el éxtasis, ¿no? En relación a abandonar o no abandonar el cuerpo. Entonces, hay que entender que Dioniso es considerado unánimemente como el dios de lo anónimo y de la diferencia, y cuando leía a Jean-Pierre Vernant hablando de Dioniso como el dios de la diferencia, a mí me resultó particularmente interesante, obviamente, como investigador de filosofía, y recordé un poquito a Hegel, al que no voy a profundizar aquí, pero Hegel, en su Ciencia de la Lógica, trata el problema del principio de la identidad, y es uno de los primeros grandes tótems de la filosofía que se plantea que el problema de la identidad dista de ser obvio como en principio parece. Es decir, cuando decimos que A es igual a A, esto no es evidente de por sí. O sea, lo que dice Hegel es que realmente cuando decimos A es igual a hay una afirmación, ¿vale? Porque la primera A no está contenida necesariamente en la segunda A está aportando algo, ¿vale? Esa aportación, dice Hegel, que hace la segunda A a la primera, es la diferencia. El problema habitual de la diferencia, de lo que es diferente, de lo que es otro, es que en el problema de la lógica identitaria esa diferencia es negada, porque cuando se refiere a A es igual a A, se quiere decir que es A, pero A no es A es igual a A. Es decir, cuando se hace una afirmación es porque no es autoevidente que realmente eso sea así. Es decir, hay una diferencia contenida por mucho que se pretenda ser negada, ¿no? Bueno, yo comento que es el otro que la lógica identitaria pretende negar, ¿no? Es decir, la identidad ya de por sí contiene dentro de sí la diferencia. Y aquí esa diferencia la podemos representar, para no hacer un diálogo, un debate demasiado abstracto, ¿no?, que nos puede llevar a trabalenguas. Aquí la diferencia obviamente la encarna el cuerpo, porque esta rendija de la lógica identitaria puede pretender resolverse, como en Hegel, a través de la reconciliación, o en cambio hay otras maneras de encarnar este problema, como puede producirse en el éxtasis dionisíaco, que es a través de la suspensión, ¿vale? Porque básicamente la lógica de este tipo de éxtasis sería: si la identidad no es evidente en sí misma, no es necesaria. En el éxtasis dionisíaco se suspende toda mismidad sin necesidad de salirse ya de sí mismo, ya que la diferencia, lo que vendría a ser el cuerpo, no pretende ser negada, cosa que sí sucede en la lógica identitaria, ¿vale? Más bien lo que se hace es remarcar la diferencia en este caso, es decir, vamos a pensar a partir de esa diferencia que normalmente nos considera en la lógica identitaria, que tendría asumida, por supuesto, el éxtasis chamánico y también el éxtasis cristiano y cualquier éxtasis religioso en principio. Entonces, este diálogo que en principio está derivando a la abstracción se conecta muy bien con el hecho de que Dioniso es unánimemente considerado por la mitología griega como el padre de la comedia, ¿vale? En realidad, Dioniso se considera que es el creador del teatro clásico, el teatro antiguo griego, pero hay una leyenda no muy conocida, por cierto, es una leyenda relativamente minoritaria, pero que a mí me aporta mucho sentido, que lo que comenta es que Dioniso en principio creó el teatro clásico en una forma única, que era la tragedia, pero la tragedia contenía dentro de sí la burla, ¿vale? La burla, el comportamiento sarcástico, etcétera, etcétera, componentes mayormente cómicos, ¿no?, hoy en día, pero en algún momento, por alguna razón, en la tragedia se dejó de hacer burla, se dejó de aportar ese componente de diferencia, ¿no? Entonces, como una especie de traición, o bueno, como se sentía traicionado Dioniso, pues decidió crear la comedia para burlarse de la aportación de la tragedia, ¿no? Entonces, la diferencia entre tragedia y comedia también se puede resumir en los términos en los que comentábamos de identidad y diferencia,
en la medida en la que, como comenta Umberto Eco, en la tragedia nunca se trasciende el corsé del uno y de la identidad, es decir, de la mismidad. Bueno, él no se refiere en estos términos, pero lo que sí que dice, en los términos que comentaré, es que en la tragedia todo siempre está justificado y es plenamente justificable. Porque en toda tragedia la norma siempre se transgrede, pero nunca se transgrede para cuestionarla, sino al revés, para reafirmarla. En los términos que comentábamos anteriormente podríamos decir que la diferencia siempre aparece, pero para ser negada, ¿no? El ejemplo clásico que podemos hallar es Antígona. Antígona es un personaje que todo el mundo comprende y a todo el mundo suscita compasión, pero en el intríngulis de la propia tragedia es un personaje que es censurado, porque es una excepción que se comprende en vista de las circunstancias, pero que simplemente sirve para reafirmar la norma, que es el deber de todo ciudadano. Es decir, la norma, que es el deber que uno tiene como ciudadano de anteponer a su pueblo por encima de cualquier cosa, siempre sale reafirmado, porque la regla siempre se repite. Es decir, se admite las circunstancias especiales de Antígona, pero esta es la norma, y la norma hay que respetarlo. En cambio, en la comedia esto no sucede nunca, porque en la comedia siempre hay también una norma que se transgrede, el esquema es igual que en la tragedia, pero hay una diferencia fundamental, y es que la norma que se transgrede nunca es explicitada. Es decir, se debe conocer previamente, ¿vale? Entonces, lo que se puede decir en los términos que comentábamos es que se produce siempre una transgresión que no pretende justificarse. Es decir, aparece la diferencia, pero en cambio no intenta negarse, sino al revés, se remarca. Se remarca la excepción como un valor en sí mismo, no como algo que tiene solo sentido en vísperas, en aras de una norma que lo constriñe. Entonces, siguiendo con este esquema en el cual podemos ver, según espero me pueda expresar con meridiana claridad, pese a la dificultad técnica del tema, en la comedia hallamos una diferencia que se remarca y en la tragedia no, podríamos decir que, ampliando el terreno, en todas las humorísticas, si hay algo de éxtasis, si podemos hallar algo parecido al éxtasis, este debe ser sin duda, siguiendo ese esquema, de tipo dionisiaco. Es decir, se debe poder producir una suspensión por un momento de toda norma, toda mismidad, pero no obstante sin abandonar el cuerpo, es decir, sin abandonar el cuerpo y todo aquello que implica la diferencia, porque la diferencia siempre se remarca, que esto es una de las cuestiones que estoy intentando hacer énfasis, nunca se niega. Se trata de seguir pensando aquí, pero pensando, según lo veo yo, en la diferencia. Sin embargo, en contra de lo que se suele creer, esto no implica irracionalidad, porque a menudo se habla del dionisismo o de toda la parafernalia que rodea el éxtasis dionisiaco, así como a la mayoría de las prácticas que reivindican la diferencia, como algo irracional. Desde mi punto de vista, esta sentencia solo se puede decir en el marco de una lógica identitaria. Es decir, si tenemos asumido que la lógica identitaria clásica es la única posible, entonces podemos decir que el éxtasis dionisíaco es irracional. Pero realmente, según lo veo, es otro tipo de racionalidad, porque en ningún momento, por ejemplo, en la comedia, se deja de pensar. Es decir, cuando se transgrede cualquier regla, se sabe que se transgrede, pero se asume en el marco en el que se está. Por ello, no se abandona el cuerpo. ¿Dos? Vale, sí, ya estoy hablando. Este abandono solo lo requieren, como decíamos, los que identifican la mismidad con toda forma de pensamiento. Uno no pierde su cuerpo, sino que se reconcilia con él. Incluso haya placer en lo obsceno, si cabe, pues cuando el que emite un mensaje humorístico consigue la hilaridad de su público, éste alcanza la comprensión. Pero esta comprensión la haya también en la duda, y la duda aquí no es un problema, sino que lo que hay de irreverente en la duda es un valor, no un problema para la comprensión de lo cómico. Para acabar ya, pese a que esto considero es un tema complejo y con muchas derivaciones, lo cierto es que mi trabajo al respecto me sirve
para plantear como conclusión una posible hipótesis. El éxtasis, por supuesto, no es una experiencia homogénea, sino que existen diferentes formas de verlo. En la que nos ocupa, que es el éxtasis dionisíaco, si hay una suspensión de la mismidad, sí, pero no obstante no se produce un abandono del cuerpo, sino más bien una reconfiguración del mismo, a partir de esa misma suspensión de la mismidad. Y, como decíamos, si en la risa humorística se haya algo parecido al éxtasis, este debe ser sin duda de tipo dionisíaco, porque en la risa humorística se produce una reconciliación con el cuerpo y con toda la alteridad, pues en el contexto de los sistemas de pensamiento occidentales, la risa ocupará, igual que en muchas otras circunstancias, el papel del otro. Y obviamente eso es un tema que nos remonta a mucho más, que es parte del trabajo fundamental de mi tesis doctoral y al cual no me puede referir aquí porque no es el lugar ni tenemos el tiempo, pero espero que haya resultado meridianamente clara mi aportación y si hay cualquier sugerencia, pregunta o comentario, pues por supuesto estoy dispuesto a escucharlo. Gracias. En todo caso, las preguntas las haremos todas al final, o sea, si tenéis alguna que apuntáis y luego pues podéis referiros a la conferencia de su nombre y plantear la pregunta. ¿Vale? Bueno, pues ahora Alicia nos presentará una charla sobre alcohol escénic, Strawberry Cream and Gunpowder, Yasmin Godel. ¿Vale? Alicia, bueno, es exalumna de filosofía, de filosofía aquí en la UAB. También hizo el máster de retos contemporáneos de la filosofía también en la UAB. Y luego hizo un máster en danza contemporánea en la London Contemporary Dance School, The Place. Y actualmente es doctoranda del Departamento de Filosofía con una investigación sobre el aspecto político de la danza contemporánea desde una perspectiva ontológica. Bueno, el fin de esta comunicación que presento aquí es principalmente presentar el concepto de vulnerabilidad a través del trabajo de la dance performance de Yasmin Godel y concretamente a través de su trabajo Strawberry Cream and Gunpowder de 2004. Ay, que no hay... ¿No arriba? Ah, bueno, si em poso aquí. Bueno, només n'hi ha dos, no ho puc fer des de... Vale. No sé si se oye. Sí. Vale. El concepto de vulnerabilidad lo pienso y lo presento aquí vinculado al concepto de lo político, entendido desde una perspectiva ontológica, es decir, desde lo que podríamos llamar la diferencia política análoga y consecuente a la diferencia ontológica de Martin Heidegger. El marco desde donde se plantean estos conceptos es entonces evidentemente ontológico, siendo esa perspectiva ontológica de base heideggeriana o post-heideggeriana, de carácter corporal y relacional. Así, el planteamiento teórico desde donde propongo pensar esta propuesta parte de la concepción del ser en el mundo heideggeriano, comprendido desde la relación constitutiva de su devenir y a través de la influencia y perspectiva de autores como Nancy Butler de su necesaria corporalización. El concepto de vulnerabilidad se asocia necesariamente al cuerpo, un cuerpo que debe ser comprendido, como describo, desde una ontología post-heideggeriana corporalizada. Esto nos lleva a entender el cuerpo desde la relación, desde su abertura y exposición como abertura y exposición. Pensar el cuerpo en clave relacional es decir, que el cuerpo deviene en la relación y que por lo tanto es siempre materia informada, ni forma ni materia, sino resto que resiste a la forma en una relación inconclusa. Esto nos lleva a pensar por el sentido del cuerpo y, como dicen Nancy en Corpus, no hay cuerpo libre flotando fuera del sentido,
Sin embargo, según Nancy, el mismo sentido flota para terminar o para comenzar sobre su límite, y este límite es el cuerpo, no como pura exterioridad al sentido, sino justamente como el cuerpo del sentido. El cuerpo del sentido, como plantea Nancy, no es la encarnación de la idealidad del sentido, sino el fin de esta, el fin del sentido en cuanto que cesa de remitirse, de referirse a sí, y se suspende sobre este límite que le da su sentido más propio que lo expone. El cuerpo del sentido, según Nancy, expone esa suspensión fundamental del sentido, expone la fractura del sentido que la existencia constituye. De aquí que no sea posible, dice Nancy, escribir al cuerpo o el cuerpo sin rupturas, cambios de parecer, discontinuidades, ni tampoco sin inconsecuencias, contradicciones, desviaciones dentro del mismo discurso. El cuerpo no se conforma solo por medio de la representación, sino que resiste a ella e incluso a ser pensado como tal. En ese sentido, dice Nancy, que los cuerpos resisten. Y de aquí que podamos decir que el asunto, lo que llamamos cuerpo, tiene que ver con cierta suspensión o interrupción del sentido. El cuerpo, desde esta perspectiva, es pues posibilidad e imposibilidad de sentido a la vez. El cuerpo como exposición y como relación es, según Judith Butler, ontológicamente vulnerable. La vulnerabilidad, según Butler, es una condición ontológica, no es un estado. Pues debe diferenciarse de términos como precariedad y debilidad que remiten a estados contingentes de la vida. Como dice Butler en Vida precaria, vulnerabilidad y ética de la cohabitación, la vulnerabilidad no puede ser concebida de manera limitada como un efecto restringido a una situación contingente o como una mera disposición subjetiva. La vulnerabilidad es una condición inherente de la existencia y, por lo tanto, es en sí misma inmodificable. Considerarse inmune, negar la vulnerabilidad como condición ontológica, dice, es consecuencia de un tipo de olvido ontológico. De esta manera, siendo una condición que coexiste en la vida humana, supone a la vez la coexistencia hacia otro y supone así, de algún modo, una abertura al mundo. La vulnerabilidad no puede ser entendida fuera de la abertura y de la relación con el otro. Dice Butler, decir que cualquiera de nosotros es un ser vulnerable es, por lo tanto, establecer nuestra dependencia radical no solo respecto a los otros, sino respecto a un mundo continuo. Esta coexistencia se inscribe, a la vez, en la susceptibilidad inherente y continua de la vida corporal. El cuerpo es así, pues, indisociable del concepto de vulnerabilidad. Al hablar de vulnerabilidad, se está considerando necesariamente la condición corporal de la existencia y de su exposición, pero si partimos del cuerpo como exposición, esto lo es desde una relación tanto positiva como negativa, como principio existencial de vida y como ente susceptible de un potencial de destrucción, como cuerpo pasivo y como cuerpo agente. Como dice Butler en Vida precaria, el cuerpo supone mortalidad, mortality, vulnerabilidad, vulnerability and praxis agency. La piel y la carne nos exponen a la mirada de los otros, pero también al contacto y a la violencia. Y también son cuerpos los que nos ponen en peligro de convertirnos en agentes e instrumentos de todo esto. Según Adriana Cabarero, en Inclinaciones desequilibradas debe diferenciarse el concepto de vulnerabilidad desde dos acepciones etimológicas de su raíz latina vulnus. Mientras que, por un lado, vulnus tiene significado primario de herida y remite a una ruptura de la derma, la laceración traumática de la piel, y en otro contexto de violencia, un potencial de muerte y asesinato, capacidad de asesinar un cuerpo agente y susceptibilidad de ser asesinado. Por otro lado, vulnus aludiría a partir de su raíz vel a la piel desnuda y expuesta a un grado máximo, acentuando la valencia de la piel como exposición radical. El cuerpo humano deviene, desde esta segunda acepción, vulnerable en su absoluta desnudez, enfatizada por la ausencia de pelos y de ningún tipo de protección, y vulnerable deviene inerme. Estas dos etimologías de vulnus, según Cabarero, asumen dos opciones. La primera salida, la que denomina teorema de la violencia, que puede recluir el tema de lo vulnerable dentro de la postura de transibilidad entre vulnerabilidad, mortalidad y matabilidad. Y la segunda, que centrada en la desnudez paradigmática de aquello inerme, generaría un nuevo horizonte de sentido y rompería la cadena conceptual entre herida, muerte y asesinato. Mientras la primera resalta la potencialidad de la herida, la segunda lo hace desde la exposición y la exposición al otro. Es desde esta segunda acepción que Butler y Cabarero proponen pensar la vulnerabilidad en el plano ontológico. Nuestra exposición corporal desde lo inerme se articula en la esfera pública. El cuerpo es, según Butler, tiene una dimensión variablemente pública porque se constituye en la esfera pública. No somos corporalmente autosuficientes, sino que, por lo contrario, nuestros cuerpos son arrojados al mundo y expuestos a los demás. Esta exposición y vulnerabilidad son, por lo tanto, plurales, y esta vulnerabilidad plural está inscrita necesariamente en una vulnerabilidad social, indisociable a una vulnerabilidad política.
Habiendo introducido brevemente un poco los conceptos desde el que propongo pensar el trabajo de Godard, propongo pensarlo, resumo brevemente cómo vinculo cómo relaciono estos conceptos para poder después, a través del trabajo de Godard y de su visualización, poder entender un poco más cuál es mi pregunta y dónde parto. Desde el planteamiento teórico-filosófico que propongo aquí, abro la pregunta por lo político, desde la diferencia política, a través del concepto de vulnerabilidad como condición ontológica, y para comprender este vínculo debo resaltar la necesaria relación entre vulnerabilidad y cuerpo, entendidos desde la relación, tal y como la he descrito, y el cuerpo como relación nos lleva a plantearnos por la pregunta por el sentido, y por el sentido del cuerpo y su paradoja. Desde esta posibilidad e imposibilidad del sentido del cuerpo, expuesto en su vulnerabilidad, late posiblemente el potencial de lo político. Todo este planteamiento, anunciado desde un marco conceptual ontológico, entendiendo ontología en los términos anteriormente descritos desde la diferencia ontológica y desde una lectura post-heideggeriana. Para enmarcar un poco el concepto de lo político, entendemos por político, por diferencia, a lo que entenderíamos por política. Tal y como lo sintetiza Oliver Marshall en el pensamiento político postfundacional, mientras la política se sigue refiriendo a ciertas formas de acción, al subsistema político, a una dimensión óntica, lo político hace referencia a lo que está más allá de toda posible domesticación, a una dimensión ontológica. La política es un proceso abierto, sin principio ni fin predeterminado, mientras que lo político es el momento de un fundar, aunque parcial y contingente y efímero. Lo político debe entenderse desde esta lectura y en el contexto artístico y escénico que propongo, como el potencial disruptivo de dislocación de los sentidos y de ruptura con el marco de representación, que forzando el pensamiento y a la sensibilidad a ir más allá de sus límites, fomenta una nueva mirada, reflexión, experiencia. Las preguntas que surgen a partir de aquí son cómo entender desde este marco conceptual la danza contemporánea y concretamente el trabajo de Yasmine Godard. ¿Por qué el ejemplo de Godard como político? ¿Cómo deviene el trabajo de Godard político? ¿Qué vínculo tiene o se da con el concepto de vulnerabilidad? Y finalmente, ¿cómo se insinúa la idea de éxtasis en la performance de Godard, descrita bajo estos términos? Escogí el trabajo de Yasmine Godard, de bailarina coreógrafa israelí, como ejemplo paradigmático porque a mi parecer responde a todos estos elementos descritos. Los cuerpos de los dance performers de Godard se exponen en escena desde una vulnerabilidad de lo inerme latente. Desde esta exposición y vulnerabilidad corporal escénica se abre la ambigüedad del sentido corporal descrita anteriormente, a través del movimiento de repeticiones, de manipulación de cuerpos, de la agresividad, de los contrastes de dinámicas, etc., y de composiciones coreográficas de los cuerpos en escena, y desde una presencia escénica que parte de un estado de exposición y vulnerabilidad. Desde este lugar se abre la ambigüedad del sentido en su configuración de significaciones en definición a la vez. Y desde este lugar, la violentación a un público expuesto a una violencia directa e indirecta que emana en y de la escena. Los cuerpos, en algunos casos la audiencia también, llegan desde este lugar a un momento de dislocación, incluso de éxtasis. La obra propuesta que he escogido de Yasmine Godard es Strawberry Cream and Gunpowder, de 2004, y está basada e inspirada en fotografías de prensa del conflicto Palestina-Israel anteriores a 2004. Según Godard, en una entrevista sobre el proceso creativo, trabajaron sobre fotografías iconográficas, imágenes que se repetían mucho en los medios. De este modo, dice Godard, el estudio se convirtió en un laboratorio para llevar estas imágenes a nuestros cuerpos, con el planteamiento cómo la violencia entra en la vida de los performers o los bailarines o en las propias percepciones de sí mismos y de cómo estas cuestiones de ser víctimas y agresores entraban en su psique. El planteamiento del trabajo parte, dice Godard, de ese lugar de cómo como víctima te conviertes en agresor y de cómo como agresor te conviertes en víctima. Según Godard, las transiciones de víctima a agresor y la indefinición de los roles en las transiciones pueden ser uno de los motivos por los cuales este trabajo llega a ser emocionalmente potente y desbordante. Es a través de estas zonas grises que dice Godard, de indecibilidad y de indefinición, que la obra conmueve. Desde la exposición de cuerpos inermes, vulnerables en escena y desde las transiciones ambiguas entre víctima y agresor, desde la indefinición de la relación de los cuerpos en movimiento y de sus roles, desde las grey zones que se generan, se despierta, se abre un abismo incómodo y violento de percepción y experiencia.
Godard lleva al cuerpo lo que el discurso no consigue. Dice que la razón por la que quiso hacer esta pieza fue porque tenía la sensación que había mucha conversación sobre el tema, sobre el conflicto Palestina-Israel, pero que la conversación nunca tocaba la complejidad que veían aquellas imágenes. Por eso dice que quiso retar esta manera normal o ya conocida de tratar con este tema, esta manera diaria de llevarlo. Quería dejar de pensar esto así e intentar alcanzar esta experiencia, entrar desde un lugar diferente. Un lugar que se traduce y se puede observar a través de la fisicalidad y presencia escénica de los cuerpos de los bailarines. La aproximación a esa temática es, por lo tanto, sobre todo corporal. Godard describe que en los primeros ensayos empujaba a los bailarines a ser justo aquello que veían en las imágenes sin intentar añadirle nada de lo que ellos pensaban, opinaban, y luego poco a poco con el tiempo aquel gesto, aquella máscara, aquella pose o aquel estado físico empezaron a penetrar en ellos. Algunas de esas imágenes, dice, eran muy difíciles de percibir en un inicio, pero luego con el tiempo, a través de ejercicios, se fueron encontrando maneras de llevarlas al vivo, de hacerlas vivir dentro de ellos, a veces de manera muy mecánica o simplemente mecánica, y no necesariamente psicológicamente o a través del intelecto. Eso les llevó, afirma Godard, a ese lugar donde la comprensión de aquel momento fue tan profunda que se convirtió en algo realmente fuerte. Según Godard, esta pieza toca todos los niveles de presenciar ese lugar, rechazándolo, riéndose de él, criticándolo dentro de uno mismo, hasta el punto de que estás completamente identificándote con ello y hasta el punto de no ser capaz de soportarlo. Desde aquí, desde ese trabajo de Godard, desde este ejemplo, surgen los siguientes planteamientos, y me abro a estas preguntas, y os hago estas preguntas. ¿Es desde estas manifestaciones y este marco discursivo político el trabajo de Godard? ¿Es tal vez esta vulnerabilidad escénica de los performers la base, el lugar donde emerge lo político? ¿Es la ambigüedad y la relación cuerpo-sentido lo que la hace propiamente política? Y finalmente, ¿es el éxtasis de los cuerpos de Godard consecuencia de esta materialización de lo político a través de la vulnerabilidad de base? Y desde la ambigüedad de sentido propia del cuerpo y especialmente del cuerpo-movimiento de la danza. Asimismo, desde el marco conceptual, es la vulnerabilidad entendida desde la relación como exposición y necesariamente corporal, condición necesaria para que se dé lo político. Y concluyo esta comunicación con unas imágenes, un pequeño fragmento de Strawberry Cream, para que podáis juzgar o pensar vosotros mismos esos planteamientos. Bueno, si no, Max está aquí. Sobre él, ¿no? Bueno, como no me deja abrir el Lembus, lo abro directamente, ¿vale? ¿Algún problema con internet? Sí. No està funcionant bé. A veure, ho intento des de... No sé com funciona. Està funcionant? Vale.